En mayo de 1880, todas las miradas estaban puestas en Tacna y sus alrededores. Los chilenos se reunían en el campamento elegido en Buenavista, en Sama y Las Yaras, mientras los aliados preparaban su defensa en lo que después se llamaría el Campo de la Alianza. El día 10 faltaron víveres en el campamento de Las Yaras. Las tropas tuvieron que alimentarse únicamente de charqui, pues las malas condiciones de la mar en la caleta de Ite habían impedido el desembarco de los suministros necesarios para el ejército en campaña que amenazaban Tacna. Solamente el día 15 se pudo reiniciar la bajada a tierra de las subsistencias e iniciar su recorrido hasta el campamento, donde llegan los primeros suministros el día 16 de mayo, normalizando un tanto la situación de las tropas chilenas. La historia que les voy a contar en este video debemos situarla por obligación entre los días 10 y 16 de mayo de 1880, sin tener, por desgracia, una fecha exacta para este macabro evento. El cabo Moya, presumiblemente del regimiento Esmeralda, le cuenta, o le confiesa, a Nicanor Molinare este terrible hecho, mucho tiempo después de ocurrido, tal vez por vergüenza, por pena o por culpa. El hambre, un juicio y un terrible sacrificio son parte de este relato. Este video tiene por nombre El delito de ser gorda. Comillas. A don Nicanor Molinare. La guerra del Pacífico fue para los chilenos, esos chilenos de antaño, tan patriotas, una constante prueba de sacrificios, de generosidad y hasta de heroísmo. Entonces para ellos la patria era todo. Por ella no pensaban en la vida, en egoísmos, en intereses exclusivamente personales, que solo pensaban en la victoria o en la muerte. Sufrieron de mil modos, y no sufrieron más aún porque todo lo sufrieron. Y digan lo que dijesen algunos egoístas, la patria en realidad les ha agradecido y recompensado sus inmensos sacrificios. Son estos, los egoístas, los que se burlan de la patria. He aquí un episodio de esa época, que caracteriza la vida de campaña de nuestros militares y pone de manifiesto los padecimientos que experimentaron entonces. Cuando el ejército de Chile expedicionario a Tacna tuvo que atravesar los desiertos del norte desde Pacocha a Hospicio y desde Hospicio a Sama, se encontró en una situación verdaderamente crítica, a pesar de las atinadas medidas de los jefes, pues faltó en casos el agua y en otros los alimentos. En Yaras, cerca de Sama, que es el oasis del desierto, la cosa fue grave, como dice la Biblia, pues un incidente de mar en Ite retardó el desembarque de los víveres, y los expedicionarios por esa causa solo de vez en cuando tuvieron algunos pedazos de charqui para entretener las exigencias desmedidas e importunas del estómago. El hambre hizo, pues, su aparición con caracteres alarmantes. Ocurrió por este motivo en el regimiento Esmeralda, el de los Futres de Santiago, que comandaban don Santiago Mengual y don Adolfo Juli, un hecho doloroso, que quizás merezca desde luego el calificativo de atroz, a pesar de que fue la cosa más natural del mundo. Los oficiales mataron, para comérsela, nada menos que a la cantinera. ¿Fue una crueldad? Ay, seamos justos. ¿Acaso no es también cruel el hambre? Sí, y en nombre de éste se consumó el sacrificio. Pobre cantinera. En fin, satisfactorio es recordar que también tuvo a su defensor. Fue un tribunal el que la condenó. Cuando el apetito devorador hacía desear más que nunca a los oficiales del Esmeralda, todos jóvenes regalones, un buen trozo de asado bien jugoso, dirigían instintivamente sin quererlo sus lánguidas y codiciosas miradas hacia la bien formada, gallarda y gordita cantinera. Sus musculosas piernas, su robusto pecho, su cuerpo amplio y fornido eran ansiosamente devorados por la imaginación afiebrada de los hambrientos expedicionarios. Pero, ¿quién el primero se atrevería a proponer el sacrificio de un ser tan querido como la cantinera? Todos estaban de acuerdo en que debían sacrificarla, pero nadie quería pronunciar por sí mismo la fatídica sentencia. Solo faltaban, pues, un medio, ya que el consentimiento tácito existía, para realizar la tan nefasta idea. Y ese medio lo encontró
dentro de su atrevido magín, el espiritual mocho del regimiento, es decir, el subteniente don Ignacio Carrera Pinto, cuyo era ese apodo y quien era siempre el autor de mil picardías. El mocho se animaba a todo, hasta a sacrificarse por sus compañeros. En el trance por que pasaban, se animó, pues, a proponerles un proceso. Interpretando las diversas opiniones con respecto a las exigencias del hambre, y después de considerar que ciertamente en esas circunstancias la cantinera sería un bocato di cardenale, pensó, interesado también, que la infeliz era la causante directa del martirio de los estómagos, y se propuso acusarla ante un consejo de guerra. El medio para autorizar el sacrificio estaba, pues, conseguido. En efecto, al aire libre se reunió el tribunal, que fue constituido por casi todos los oficiales. Ahí estaban, entre otros, si el recuerdo no nos engaña, don Joaquín Pinto Concha, don Félix Sanfuentes, don José María Pinto Cruz, don Fortunato Rivera, don Rafael Ovalle, don Juan Aguirre, don Adolfo Arredondo, don Arístides Pinto Concha, don Desiderio y la Vaca, don Tulio Padilla, don Juan de Dios Santiagos, etcétera, etcétera. Tal fue el tribunal que condenó a muerte a la cantinera. Abierta la sesión, el presidente concedió la palabra al subteniente Carrera Pinto, quien, como acusador, puso de manifiesto en un conceptuoso y patético discurso que la cantinera había cometido un crimen horroroso, en circunstancias en que todos, por causa del hambre, enflaquecían. Engordar demasiado. Acúsola, dijo al concluir, de ser ella la causante del mayor martirio porque puede pasar todo hombre que tiene estómago, como nosotros, señores. Sí, sí, tiene razón, exclamaron varios de los presentes. Silencio, gritó el presidente, que se presenten los testigos. Mientras se llamaba a los que habían de prestar declaraciones, el secretario del tribunal, habiéndosele acabado el papel de colillas de cigarro en que escribía, y creyendo que tendría que extender una larga minuta, buscaba en qué hacerlo cuando acertó a mirar la calvicie prematura de uno de sus compañeros y se aprontó a aprovecharla. Los testigos, momentos después, entraron al recinto abierto en que funcionaba el tribunal. Eran varios oficiales con cara de trasnochadas o de laucha seca. ¿Qué dicen ustedes?, les interrogó el presidente. Todos a una voz se limitaron a contestar: hambre, hambre, mucha hambre. ¿Ve? Claro, pues, dijo el secretario. No hay más que mirarlos para comprenderlo, y escribió inmediatamente sobre la pelada de su compañero: hambre, hambre, mucha hambre. ¿Y qué quieren ustedes?, insistió el presidente. Carne, carne, mucha carne, dijeron los testigos. Y el secretario anotó sobre la cabeza calva de su ya incomodado compañero: carne, carne, mucha carne. Seguidos todos los trámites de la acusación, con la precipitación del más rápido proceso verbal, el fiscal pidió para la cantinera la pena de muerte y la infamante resolución de ser asada y comida después. Uno de los oficiales no pudo, sin embargo, resistir a sus impulsos generosos por el cariño que le profesaba, y, a pesar de que a cada instante se apretaba la barriga con ambas manos para contener las iras del hambre, la defendió con calor, brillantemente, sufriendo los improperios de los acusadores y hasta de los jueces que ya creían gustar un trozo de pierna asada de la infeliz cantinera. Es posible, señores, decía el defensor, que por contener momentáneamente las iras del estómago o por saborear una chuleta de la cantinera, lleguemos a sacrificar lo que más hemos querido en el regimiento. ¡Fuera el enamorado!, gritaban los acusadores. ¡Tráiganle toronjil para la pena!, exclamaban uno de los vocales. ¡Que se meta de fraile!, decía otro. ¡Hambre, hambre, mucha hambre!, volvían a repetir los testigos, caras de laucha seca. No, señores, no seamos ingratos, continuaba el defensor. Nuestra querida cantinera nos ha acompañado durante toda la campaña. Ha sido la alegría del vivac y no podemos perderla tan miserablemente. Ah, matarla sería un acto infame. Esto es horrible, horrible, señores. Y estalló en sollozos sin poderse contener. Le daremos la cola para que se conforme, se atrevió a decir el presidente, deseoso de consolarlo. La cola,
escribió entonces el secretario sobre la calva testa de su vecino. El momento más solemne del proceso había llegado. Se iba a tomar un acuerdo. Todos guardaban silencio. Comenzaban a conmoverse, hasta de hambre. El tribunal iba a pronunciar su fallo. Los estómagos apuraban la resolución. Ya no había compasión posible. El presidente al fin sometió a votación la cruel sentencia. Momentos después se hacía público el fallo del tribunal. La desgraciada cantinera había sido condenada al degüello por mano de los rancheros y a ser comida por los oficiales, en compensación de los sufrimientos que le había ocasionado la tentación de su gordura. Caía la tarde cuando los oficiales, en torno de improvisada parrilla, debajo de la cual brillaba el quemante fuego, se secaban los llorosos ojos con una punta de sus mantas, a la vez que comían con ansias a dos carrillos, como buenos golosos, las sabrosas y bien asadas presas de la infeliz cantinera. El que más lloró, sin duda alguna, fue el defensor, porque a más de sentirla, tuvo que comerse la cola. Una palabra aún antes de concluir. Era Cantinera el nombre de una cabrita muy querida del regimiento. Cabo Moya. Cierre comillas. Sabemos todos que pasan cosas terribles en la guerra, como lo es un sacrificio por hambre, de alguien tan querido, pero en este caso vale mucho la aclaración final del Cabo Moya para este relato, publicado en la revista chilena Correvuela el 29 de enero de 1908, es decir, casi 30 años después de ocurrido. Este era el ambiente en el campamento chileno en Las Llaras, a pocos días de una de las grandes batallas de la Guerra del Pacífico. A pesar de las penurias que enfrentaban en las marchas interminables por el desierto, donde el sol abrasador y la sed insaciable parecían consumirlos, estos hombres encontraban momentos para relajarse y compartir bromas. La dureza de la vida militar, lejos de sus seres queridos y en tierras desconocidas, no lograba apagar su espíritu. En medio de la adversidad, estos hombres ingeniosos encontraban formas de crear situaciones jocosas que les permitían olvidar, aunque fuera por un momento, las penurias que enfrentaban. En esta ocasión, su creatividad se puso al servicio de resolver el problema que más los aquejaba, el hambre. Tal vez para no sentirse culpables, idearon una broma que hizo reír a todos los presentes, excepto a la cantinera, quien seguramente no le encontró ninguna gracia al resultado de este juicio. Mi nombre es Rodrigo Carmona, administrador de la página de Facebook y del canal de YouTube Guerra del Pacífico al Día, en donde pueden ver esta y otras historias relacionadas con la Guerra del Pacífico. Suscríbase, denle like y comparta para que así más gente conozca nuestro pasado, nuestra historia y la de nuestros antepasados que vivieron en esta guerra. También puedes seguir mis redes sociales en TikTok, en Instagram y mi página de Facebook de Turismo RAX Norte Chile Tours. Yo los dejo hasta un próximo video.